Mi amado hermano, yo estoy seguro que en algún momento al leer este libro usted se pregunta por qué solamente le escribió a las iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Por qué no escribió a la iglesia que estaba en Jerusalén? Porque esa fue la primera iglesia. ¿Por qué las de Asia Menor? Miren, mis amados hermanos, las iglesias de Asia de Menor en su mayoría eran iglesias gentiles, en su mayoría. Y la gente judía que había ahí, muchos eran prosélitos, no eran judíos criollos nacidos de una simiente judía, sino que habían sido gentiles que se habían unido o hecho al judaísmo. ¿Verdad? Y estas iglesias eran gentiles. Recuérdense que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles y él fue el que pregonó el evangelio en todos esos lugares. Y sí vemos ahí que la participación del pueblo de Israel, pero a manera de persecución. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo israelita en esas regiones o en esas iglesias? Muchas veces meter eh, doctrinas diferentes al Evangelio de Cristo, que eran parte de la ley, como el circuncidarse, ¿verdad? Como ofrecer sacrificio, como guardar el día sábado, muchas cosas que se hacían en la ley judía. Ellos querían implementarlas y decía que el sacrificio de Cristo no era suficiente si no cumplían la ley, ¿verdad? Como el circuncidarse, el dejar de comer ciertas cosas. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel en esas regiones, ¿verdad? Pero en su mayoría las congregaciones de estas iglesias eran gentiles, ¿verdad? Y no le voy a decir que no había algún judío, y seguramente sí habían judíos, ¿verdad? Pero en su mayoría de la congregación eran miembros o creyentes gentiles. Por esa razón el Señor le escribe, porque recuérdense que después de la crucifixión nuestro Señor Jesucristo, como fue rechazado por su pueblo a quienes Él vino, Él se fue a los gentiles y el trato de gracia es para los gentiles, y el pueblo de Israel está como en pausa, ¿verdad? Que se va a activar otra vez el trato con el pueblo de Israel, su pueblo elegido Israel, después que la iglesia se vaya, ¿verdad? Antes el Señor está concentrado y está obrando en el pueblo gentil, ¿verdad? Espero que no les haya dejado duda, ¿verdad? Son iglesias en su mayoría gentiles. Y el verso 12 dice, y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué fue lo que vio? ¿A un personaje? No. Mire lo que vio. Lo primero que vio dice, 7 candeleros de oro. Era la menorá. Esos candeleros, si usted no sabe cómo es, busque ahí en la menorá del pueblo de Israel y le va a salir el candelero que el pueblo de Israel tenía, que era parte del diseño del tabernáculo del cielo. Se recuerdan que eso le fue revelado a Moisés. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús. Cuando él vio el personaje que estaba en medio, tenía cierto parecido, por eso él dice semejante, se parecía. No está él muy seguro cuando lo ve de primas a primera, ¿va? Sino que lo ve parecido al Hijo del Hombre. Ustedes recuerden que Jesús en su ministerio siempre se llamó el Hijo del Hombre. Y dice, luego dice, lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Él estaba vestido como sumo sacerdote, porque el candelero, la menorá, ¿dónde la tenía el pueblo de Israel? Dentro del templo.
¿verdad? Eso estaba en el lugar santo. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el templo original, ¿verdad? Del reino de los cielos. Verso 14. Y mire cómo era su aspecto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ese blanco puro que hasta te duelen los ojos de tan puro que es. Como nieve, dice, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido. Oigan bien las palabras, no es que era como era bronce bruñido, era semejante, era como ver el bronce cuando está bajo grandes temperaturas, ¿verdad? Así lo miraba él, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así fue como vio Juan a nuestro Señor Jesucristo.